Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una que tiene como protagonista un monumento supremamente especial. Probablemente este no tiene el protagonismo de la pirámide de Keops por razones obvias. La pirámide de Keops es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se mantiene en pie y por lo tanto, obviamente, que en ella se concentra todo el protagonismo en cuanto a monumentos antiguos y de lo que de allí se deriva, es decir, todas las historias, las conjeturas, en fin, tantas cosas. Pero de esta que vamos a hablar, yo creo que hay todavía más secretos, creo yo. Pero de ello hablaremos después de invitarlos para que compartan estos contenidos, los comenten entre amigos alrededor de una taza de café. Los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube. Es Néstor Armando Alzate y lógico, es mi canal oficial de YouTube, recuérdenlo. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. A quienes les gusten los podcasts pueden ir a Spotify, allí aparecemos como Ilógico y hay temáticas que yo sé que les va a gustar. Si desean formar parte de mi fanpage de Facebook, es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, regularmente cuando la gente llega a la llanura de Giza, por razones obvias, la atención se centra en la pirámide de Keops y por extensión sobre las otras 2 pirámides, la de Kefren y la de Micerino, o Menkaura, como lo llamaban los egipcios. Estas, al final de cuentas, vienen a ser como, diríamos, la pareja de baile de Keops, y Keops es la gran estrella. Sin embargo, a un lado se encuentra un monumento que para mí tiene un sortilegio extraordinario. Es algo que dentro de ese conjunto, no sé si podríamos decirlo que resalta por ser diferente, o tal vez por ser diferente, por eso no se note. Regularmente uno no habla mucho o no escucha mucho hablar de la Esfinge. Obviamente que forma parte del conjunto y siempre que se menciona las 3, se menciona la Esfinge. Pero la Esfinge aparentemente no capta tanto la atención como decíamos de Keops. Pero resulta que la Esfinge es quizás la mamá de todo ese monumento. Porque a decir de los investigadores, la Esfinge es anterior a la construcción de las 3 pirámides, partiendo de la de Keops. Es muy anterior. Y todo indica que simplemente todo este conjunto fue preconcebido a lo largo de la historia y fue desarrollado por etapas. La Esfinge pasó inadvertida milenios, tanto que inclusive ni Heródoto la vio, ni Solón la vio. Y no la vieron porque estaba recubierta de arena. Esta figura, que es una figura que es un cuerpo de león con cara de hombre. Y se supone que esa cara de hombre pertenece a Kefren, el constructor de la pirámide que está a continuación. Se dice que él fue el que la construyó por ahí en el 2500 a.C. No obstante, es extraño por qué Heródoto, por qué Solón y otros no la notaron. Lo que pasa es que estaba recubierta de arena. Y si estaba recubierta de arena es porque era mucho más antigua que estas construcciones. Se dice que Kefren tal vez no fue el constructor, pero sí hay una placa que dice algo parecido a que él la construyó. Pero los estudiosos interpretan esto más bien como que Kefren fue alguien que la restauró o que la limpió. En todo caso estaba sumergida en la arena, no se veía. Hubo un tiempo en que todavía del cuello hacia arriba se podía ver, de resto era puro desierto. Pero apenas empezaron a limpiarla, por ahí en 1817 empezaron a limpiarla ya en forma. Encontraron esta magnificencia de monumento, por lo demás muy extraña esta criatura, que es
un león con un cuerpo de león con una cara de hombre. Y tal vez se asocia más es aquella esfinge que era la que asolaba la región de Tebas y de la que nace la famosa historia de Edipo, cuando la esfinge le propone un acertijo que él afortunadamente soluciona, ella se despeña y se mata, y él se convierte en rey de Tebas porque lo reciben como un héroe, termina matando a su papá Layo, casándose con su madre Yocasta, teniendo una hija que se llama Electra. En fin, esa es harina de otro costal, pero más o menos como para que tengamos un punto de referencia. Regularmente esa esfinge se asocia con aquella. Y por lo tanto, cuando a uno le hablan de esfinge, necesariamente está pensando en un animal no solamente mítico, sino altamente peligroso. Pero en este caso, la esfinge no es más que, diríamoslo, un pozo de sabiduría, un punto de referencia. Es un monumento que tiene 70 metros de extensión, 73 metros de extensión y 20 de alto. Decíamos que primero se veía solamente la cabeza. Y resulta que, pero yo creo que ese va a ser tema para otro episodio. Hoy me voy a centrar un poquitito más en algunas cosas que se dicen de la esfinge. Luego hablaré muy bien sobre cómo se construyó y realmente qué es la esfinge. Pues lo cierto del caso es que esta esfinge, de ese tamaño tan supremamente impresionante, está compuesta por bloques de 70 metros y hasta 200 toneladas de peso en su cuerpo. Y la cara, que como decíamos, algunos querrían asociarla a Kefren como constructor que pudo ser la de él, pues algunos, diríamoslo, ideogramas pues, del rostro de Kefren no encajan con este que se puede ver allí. Inclusive hay creo que es Hancock u otro, que dicen que esa cara es muy parecida a algunas caras que se encuentran en Mesoamérica, de los toltecas. En fin, obviamente que tiene su cat, o sea, pues ese tocado característico de los faraones. Y por eso, naturalmente, pues es casi que inconfundible que pertenezca a la civilización egipcia. Pero aquí es donde viene el cuento, porque resulta que esto que se construyó, algunos dicen 2500 años y otros dicen muchos años más, pero de eso voy a hablar en otro capítulo, eso lo dejo para otro capítulo. Por ahora me voy a centrar en que la esfinge es mucho más antigua que las demás construcciones que hay allí, y de hecho ha sido quizás una de las más atacadas. Por ejemplo, se habla de que los mamelucos, o sea, un cuerpo guerrero del siglo XIX en Egipto, un ejército, lo cogió de tiro al blanco. Ahí fue cuando le volaron la nariz, para empezar. Se dice que los de Napoleón también practicaron tiro en la esfinge. Aunque esto yo no creo que sea muy cierto, porque Napoleón jamás lo habría permitido. Probablemente de manera subrepticia pudieron dispararle. Pero la incógnita con esta esfinge es que ese cuerpo tan colosal, de esas características, tendría que tener un objetivo también particular, como se supone que tiene la pirámide de Keops, de lo que tenemos que hablar también de su alineación, las 3 estrellas, de pronto apuntan a Sirio, de eso tendremos que hablar también en otra oportunidad. Pero aquí me detengo es porque si aquella tiene un cometido, esta también lo tiene. Pero ¿cuál es el cometido de una esfinge? Podría pensarse que en principio un animal de estas características mítico se convertiría como en una especie de guardián. Si recordamos aquella esfinge de Tebas, ahí mismo en Egipto, tendríamos que pensar que es quizás la representación de aquella, o pudo ser, y creo más bien que es al revés, que aquel mito al que venció Edipo
fue tomado más bien de esta. Y lo digo porque esta parece ser una figura guardiana que imprime respeto y que imprime miedo. Y un monumento de estos con características, bueno, zoomorfas tal vez, en parte zoomorfas porque tiene pues ese cuerpo de león y la cara de hombre, podría generar miedo o respeto por lo menos entre quienes intentaran, no sé, atacar la pirámide o las pirámides, o era simplemente guardiana de todo el imperio. Es muy probable que así sea, por el respeto que puede infundir una figura de estas características. Pero debería tener otro objetivo más profundo que ese. Algunos afirman que simplemente la esfinge es una figura que, diríamoslo, es como la tapadera o es como el portón, pero no, es decir, o un disimulo, algo así por el estilo. Porque de acuerdo con las investigaciones que se han hecho, y de hecho desde 1817, denotaron, por ejemplo, que en la parte posterior tenía una entrada. Y al ingresar por allí, algunos estudiosos denotaron que aparentemente conducía tierra adentro de la tierra, pues profundizaba en la tierra. Y que de acuerdo con los mitos existentes, podría ser una estancia en la que se guardarían unos secretos que, tal como los de Alejandría, los que se guardaban en Alejandría, podrían representar peligro para toda la estirpe humana. Pero al entrar allí encontraron que sí hay una concavidad que profundiza, pero no se puede acceder, por lo menos no hasta ahora. Pero sí de allí parten dos galerías en distintas direcciones, a izquierda y derecha, pero no avanzaron mucho más, porque a medida que se adentra uno en esas galerías, ellas se van agostando, se van haciendo más pequeños los ductos. Bueno, eso por una parte. Pero por otra parte, resulta que hubo unos, esto ya es del siglo XX, resulta que un sismógrafo y geólogo llamado Thomas Dovecki y otro llamado Robert Scholz, que es un geólogo, determinaron que es decir, lo que recubre ese terreno, es decir, esa esfinge que recubre ese terreno, está disimulando unas estancias que, aparte de aquella de la que les estaba diciendo, hay otra que se llamaría el archivo, o la sala de los archivos más bien, la sala de los archivos, y que en ella habría buena parte de todo el conocimiento compilado a lo largo de la historia de la humanidad, incluidos algunos de los pergaminos o rollos de Alejandría, de la biblioteca de Alejandría. Sin embargo, estos serían tal vez la menor cantidad, porque la mayor cantidad correspondería a algunos textos que provienen de mucha más antigüedad, es decir, desde antes de que los egipcios empezaran a perfilarse como un imperio o como un reino poderoso. Lo cual, a decir de muchos estudiosos, apunta hacia los atlantes. Porque se dice que esta esfinge no habría sido construida por Kefren, sino que, como les decía ahora, él simplemente restauró un poquito. Y sería muy, pero muy, muy antigua la esfinge. Se habla de más de 10.000 años. Y de hecho, para afirmar esto, se dice, y después de hacer una composición computarizada, da cuenta esta composición computarizada,
que la mirada de la esfinge está apuntando a un punto específico del cielo que dataría desde del 10.450 antes de Cristo. Es decir, ¿cómo estaban las estrellas en ese momento en el cielo? ¿Qué estrellas estaría mirando? Pero apuntaba a un punto específico que algunos lo asocian con Sirio. Volvemos a Sirio, la estrella más importante en función de la civilización egipcia. Pues aparte de esta hipotética sala de los archivos, existen, y esto fue lo que hizo Dovecki con Scholz, descubrieron con aparatos especializados que, por ejemplo, sobre la garra derecha o la mano derecha, pongámoslo en esos términos, debajo, hay un recinto que tiene 12 metros de longitud, 5 de altura y 9 de anchura. Ha sido detectado con aparatos especiales. Pero a ese habría que unir otro que aparentemente se encuentra como correspondiente de este bajo la pata izquierda. Y otros 4 más estarían repartidos debajo del cuerpo de la esfinge, dentro de la tierra. Y particularmente hay una que está en la parte anterior, que es un cubo que es de 2 metros de longitud por 2 de ancho y por 2 de altura. Y además agreguémosle, y obviamente que esto está en estudio, es decir, estas son cosas sobre las que se teoriza y que de acuerdo con la tecnología que se tiene ahora, al parecer tiene asidero todo esto que les estoy contando de todas esas cámaras que hay allí. Al parecer hay un túnel que une a la esfinge con la pirámide de Kefren. ¿Qué sentido tendría este túnel? ¿Sería una forma del rey escabullirse hacia la pirámide o de la pirámide para salir de allí? ¿O sería un camino iniciático en el que ese faraón, en representación de todos los demás, entendiendo que ellos, de acuerdo con su mitología, con su cosmogonía, se suponía que ellos provenían de las estrellas, podría considerarse una especie de camino hacia las estrellas? Afortunadamente, la atención se la ha llevado toda la esfinge, la pirámide de Keops. Y probablemente eso hace pensar que justo estas dos estructuras, de hecho, tienen que estar más bien conservadas que todas las demás. La pirámide de Kefren y la esfinge. Lo cierto es que, aún si no se encuentran estos recintos, se sabe a ciencia cierta que existen concavidades debajo y que esas concavidades necesariamente obedecen a un objetivo particular, o común o individual por cada una de esas cámaras que allí se encuentran. Y además de eso, como para sustentar esta cuestión, se habla de que probablemente todos los rollos que tienen que ver con el diseño de la pirámide de Keops y de la de Kefren, y las tecnologías usadas, y las herramientas usadas, se encuentran debajo de la esfinge. La esfinge, entonces, podríamos asimilarla como una especie de centro religioso, cultural, iniciático y ¿por qué no esotérico? Es lo que habría allí. Y habitualmente los estudiosos siempre intentan tratar de comparar o de encontrar puntos de referencia o puntos en común con el tipo de arquitectura que tiene la esfinge y el tipo de arquitectura que tienen las pirámides. Y dado que no encuentran puntos en común, denominadores comunes en el patrón cultural o en el patrón arquitectónico, entonces dicen, esta tuvo que haber sido hecha antes. Pero como decía al principio, y esta es una parte que a mí me sorprende
me sorprende mucho. Es, si estamos hablando de la pirámide de Keops como la estructura en piedra maciza más grande construida en el planeta a lo largo de toda la historia y que todavía no tiene par, se asumiría que fue a partir, porque obviamente primero fue la de Keops, luego la de Kefren y luego la de Menkaura o Miserinos. Miserinos, no Miserino. Y por lo tanto se asume que después de que Keops construyó la suya, que es lo que más o menos históricamente se acepta que fue él quien la construyó, aunque esa paternidad sobre la pirámide está demasiado discutida y ya una muy buena parte de los egiptólogos dicen que no fue Keops, sino que es anterior a Keops. Y él simplemente borró a su predecesor y puso su plaquita ahí como de inauguración. Entonces se supone que a partir de Keops, o en imitación a la de Keops, construyeron las otras dos, Kefren y Miserino. Vaya y venga, tienen entre ellas tres patrones de referencia común en su construcción, en su estructura y en su culminación. Pero la Esfinge no casa con nada de eso. Y entonces digo esto porque, según las últimas teorías, estas tres pirámides fueron posteriores a la construcción de la Esfinge, pero todo ese entramado simplemente estaría diseñado con antelación, con miles de años de antelación, como quien proyecta un parque temático. Entonces aquí vamos a poner esto, aquí vamos a poner esto, aquí vamos a poner esto, aquí vamos a poner aquello. No es que fueran independientes y por iniciativa personal de cada uno de estos faraones, sino que obedecía ya a un plan preestablecido. Y de hecho, que eso será tema para conversar en otra oportunidad, obedece a yo diría que a un conjunto mucho mayor, porque de acuerdo con estudios que se han hecho, y de esto pues tendré que hablar en otra oportunidad, esas tres pirámides, más la Esfinge, más otras pirámides que ya no existen, que parece se las tragó la arena, formarían una gran figura que sería visible desde cualquier parte del sistema solar. Una figura, es una figura. Y solamente adelanto algo, una figura, y las tres pirámides serían como la parte central de esa estructura. Y la Esfinge correspondería a otro, correspondería, mejor dicho, a la Vía Láctea. Sería parte de la Vía Láctea, pero la Vía Láctea en sí sería el Nilo. Pero de esto tengo que hablar en otra oportunidad como para centrarme más en esa parte. Por ahora lo que quería contarles es que la Esfinge tiene mucho más de lo que a simple vista denota. No es solamente una figura yacente, con cuerpo de león y cara de hombre, con su cat en la cabeza, sino que tiene un simbolismo que va mucho más allá de lo que suponemos y que todavía no hemos podido entender, y que no sabemos todavía cuál es el papel que juega respecto de estas tres estructuras que son las pirámides y de todo ese contorno. Porque adelante, además de sus patas o entre sus patas, tiene dos templetes que no vemos pero están ahí y que tenían obviamente entonces un cometido o una función eminentemente religiosa. ¿Qué tipo de rituales habrían de desarrollarse allí para que confluyeran todos estos elementos formando una idea central que evidentemente tiene que ver con Ra, la deidad por excelencia de los egipcios? Esto es mucho más de lo que nosotros pensamos y tiene que ser necesariamente mucho más antiguo de lo que aparentemente son estas estructuras. Esta Esfinge, a mí en lo personal, no solamente me fascina y me cautiva,
sino que a la hora de la verdad me produce una sensación muy extraña, entendiendo que ella en sí misma es casi que la representación, ella. Yo diría que ella es más la representación de una civilización antiquísima con sus figuras adyacentes, aquellas 3 pirámides al lado. Pero yo diría que la reina de la llanura de Giza no es la pirámide de Keops, es la Esfinge. Es ahí donde están los secretos que posibilitaron esto otro. Pero de eso tendremos que hablar en alguna otra oportunidad porque aquí se me acaba el tiempo. A ustedes muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Y de ser así, por favor, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo, como siempre, mi pregunta. ¿Esta historia les parece lógica o ilógica? Ustedes deciden. Chao.